Buenos días, hermanos. Muchas bendiciones en esta mañana a cada uno de ustedes, a los que han llegado aquí en la casa de nuestro Señor, a aquellos también que nos están siguiendo ahí en las redes sociales en este momento. Estamos aquí congregándonos, alabando su nombre, exaltarle. Bueno, damos gracias a Dios por estar aquí nuevamente y vamos a estar hablando en esta mañana acerca de la confianza en Dios. Un sinónimo de confianza sería fe. Entonces uno dice, ¿tiene fe en Dios? Sí. Y es por eso que, por ejemplo, Santiago en su carta, él habló mucho de la fe. E inclusive fue uno de los libros, si uno lee la historia, la historia de la bibliología, uno de los libros que fue cuestionado de poder agregar al canon fue justamente Santiago, el que habla de la fe por obras, donde dice que la fe sin obras es muerte en sí mismo. Entonces, en aquellos años, cuando se estaba armando el canon, al leer estos textos, mucha gente tendía a pensar que Santiago estaba diciendo, no, es que si la fe tiene que ser con obras. Y confundían el concepto que Santiago quería traernos, que después él mismo lo desarrolla y nos puede decir que la fe, obviamente, si yo digo tener fe, entonces debo demostrar en acciones esa fe. Y ese era el concepto que manejaba Santiago. Pero cuando hablamos de confianza, es un sinónimo de fe. ¿Usted tiene fe en Dios? Bueno, Santiago diría, entonces la forma práctica debería confiar en Dios. ¿Dónde yo muevo o demuestro mi fe? En la confianza. Es una forma de llevarla a cabo, es confiar en Dios, pero déjeme decirle algo que es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo está bien. ¿Sí o no? Es re fácil decir, sí, yo tengo fe en Dios cuando todo está bien, pero cuando las cosas no andan bien, no es tan fácil decir, tengo fe en Dios o confío en Dios. Cuando pasamos por problemas de salud, no es fácil decir, confío en Dios. Y el otro día escuchábamos ahí un testimonio de que es clave cuando nosotros ponemos nuestra mano sobre Dios y saber que todo va a estar bien. Y quiero invitarle a abrir su Biblia en esta mañana para que vamos al libro de Hechos, capítulo 27, por favor. Capítulo Hechos 27 es en esta mañana. Y vamos a estar estudiando bastantes partes de las Escrituras y donde hablaremos justamente acerca de la confianza. Alguien que nos habla mucho de la fe, y uno de los pasajes que siendo inspirado que él constantemente repitió, más el justo por la fe vivirá. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre de fe. La gran mayoría de las cartas que el apóstol Pablo escribe, ¿de dónde la escribió? De una cárcel estando preso. Entonces, y él no está diciendo ánimo, gozo, fortaleza, y está escribiendo y con una cadena puesta con grillos puestos en sus tobillos, puesto en el cepo, como dice la Escritura, y de ahí está escribiendo y nos está diciendo, ánimo, confíen, y uno podría decir, ¿cómo vamos a estar confiando en Dios amarrado a una cadena? Entonces, cuando hablamos de la fe, él tiene, y por su vida, podríamos decir que él tiene bastantes experiencias para decir, yo sé cómo confiar en Dios, y Dios siendo inspirado lo animó a que escribieran hechos, situaciones de la vida de él. Aquí en el capítulo 27 y el versículo 21 en adelante, el apóstol lo estamos viendo que él venía siendo preso y estaba siendo encaminado justamente a conflictos, a juicios y tantas cosas más. Dice en el versículo 21, dice así la palabra de nuestro Señor, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Así que vemos que el apóstol Pablo está diciendo, yo les dije, el tiempo está malo, no viajemos igual, viajaron y ahí está el conflicto. Pero dice versículo 22, pero ahora os exhorto a tener, ¿qué dice? Buen ánimo. O sea, ¿Pablo sabía lo que se venía? Yo creo que sí, porque Dios le había mostrado por algo, vemos más anterior que le está diciendo no viajemos, se venían días difíciles y el consejo que le está dando a la gente le dice, tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros,
sino solamente, ¿usted tendría ánimo? Está arriba del bote, piense usted, está en un bote, y uno de los que está en el bote le dice, tengan ánimo, el bote se va a hundir, pero ninguno va a morir. ¿Es fácil decirlo? Sí. ¿El bote estaba hundido? No. El bote no se hundía. Él está exhortando, está diciéndole, mira, esto va a pasar, esto va a suceder, todavía no sucede, pero esto va a pasar. Pero tranquilo, nadie va a perecer. Quizás los otros lo estaban escuchando, quizás usted también, a veces hemos estado en situaciones que uno dice, se va a poner peor, pero el apóstol Pablo sabía que se iba a poner peor, y dice ahí en el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien Jesucristo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, ¿y qué vuelvo a decir? Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha. El apóstol Pablo termina diciendo, tomen ánimo y tomen confianza. O en otras palabras diría el apóstol Pablo, tengan fe en Dios. Pero ¿y qué pasa con el barco? Se va a hundir. Pero tengan ánimo. Vamos a estar hablando acerca de la confianza en Dios, a pesar de todas las cosas que vivimos. Vamos a orar para bendecir este tiempo, para bendecir su palabra. Padre, gracias Dios te damos en esta mañana por permitirnos estar en este lugar, mi Señor, primeramente para honrarte, para glorificarte, para exaltar, Dios, tu nombre a través de los cantos, pero también, y la parte más importante del por qué estamos en este lugar, es para que la palabra de Dios hable a cada uno de nosotros, independiente de cada persona, de cada nación, de cada lugar, cada situación o condición que nos encontremos. La palabra de Dios puede hacer, obviamente, lo que ningún otro puede hacer, que es transformarnos, que es cambiarnos, que es hacernos diferentes. Por eso, mi Señor, te pido en esta hora que esté receptivo nuestro corazón a la palabra de Dios, que no nos distraigamos y que Satanás no ponga otras cosas en nuestra mente, sino solamente lo que Dios justamente tiene para nosotros en esta mañana. Bendecimos a cada uno, Dios, de los que también están en este lugar, como también a los que hay en otros lugares aprendiendo de la palabra de Dios a esta misma hora o siguiendo las transmisiones. Bendice Dios tu santa palabra, que obre para bien, como lo dice tu escritura, como es una promesa, porque ella nunca vuelve vacía. Gracias, mi Señor, por nuestros niños, nuestros jóvenes que están en estos momentos, sus maestros y todos los que están realizando algo en esta congregación. Justamente bendíceles, retribúyeles por el servicio que dan a ti, mi Señor. Gracias, Padre. Bendice esta mañana a cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, como te decía hace un momento, es fácil justamente confiar en Dios cuando todo está bien. Y yo le voy a decir algo y se lo digo, por más que uno tenga años en la fe, por más que uno diga tener fe por muchos años, hay situaciones a veces que nos golpean, hay situaciones que nos van a debilitar. Y déjeme decir que no interesa, porque el apóstol Pablo hubo momentos donde también se quebró. Sí, hubo momentos donde el apóstol Pablo también, a pesar de estar diciendo ánimo, hay veces que también se desanimó. Sí, hay momentos donde el apóstol Pablo, siendo un misionero o alguien que no habla tan lindo de la fe, tuvo conflictos también. Sí, todos, sin excepción. Pero hay que entender que a la final, y él lo replica justamente, que hay que entender a quién servimos, porque dice, versículo 23, si me está siguiendo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Mi hermano, tú tienes a Cristo en tu corazón. Tú crees en el Señor y Él está contigo y no solamente ese día y esa noche, sino que está todos los días. Pero vemos ahí en el versículo 25, por tanto dice, por tanto, ¿qué nos dice? Oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. O diría uno, amén.
así sea. Así es. Eso es lo que vemos ahí, porque hay que entender que si el ángel de Jehová vino a hablar con Pablo, es el mismo que habla con nosotros y es el mismo que nos ha hablado desde la fundación del mundo. En el libro de Génesis, por ejemplo, por algo el Génesis, cuando usted va a Génesis en el capítulo, por ejemplo, 1, vaya al capítulo 1 de Génesis, versículo 3, es importante, esa es la primera frase. ¿Qué dice la primera frase arriba antes de los 2 puntos? Porque a través de la palabra de Dios, a través de los dichos de Dios, todo se hace, todo es posible. Si Dios dijo, sucede. Por eso hay que entender, hay que entender que él era experto en la ley. Pablo sabía de memoria el Antiguo Testamento, lo más probable. Y él está diciendo, el ángel me dijo, o Dios dijo, sea la luz y... Versículo 6, ¿qué nos dice del mismo capítulo? Luego, ¿por qué usted cree que en Génesis la palabra y dijo Dios siempre está descrita en nuestros textos? Para recalcar justamente que es la palabra y el aliento de Dios el que hace posible las cosas. Si Dios lo dice, Dios y sucede. Entonces dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separaré las aguas de las aguas. Dios lo dijo y sucedió. En el versículo 9 del mismo texto, dijo, él habla y sucede. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo del cielo y en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue, ¿por qué hoy día usted está pisando en seco? Porque Dios lo dijo. Y me encanta esa frase, usted no se ha dado cuenta, hay una frase que a veces nosotros la replicamos con nuestros hijos. ¿Y por qué? No sé si alguien conoce a Rubí. ¿Conocen a Rubí? ¿Sabe que la palabra más que repiten toda su vida hasta el día de hoy? ¿Y por qué? Entonces, Rubí, haz esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a la final siempre, ¿cuál es la respuesta común de los padres, o en este caso el de nosotros? Porque yo digo, o sea, mi voz es la que ordena. Hermano, déjame decirte que nosotros somos exactamente igual que Rubí. Le preguntamos a veces a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué dejas esto? Ojalá a mí me gustaría que a veces Dios me dijera, y me lo dice, pero me gustaría oírlo, que me dijera, porque yo lo digo. Creo que nosotros guardaríamos silencio muchas veces. Entonces vemos que lo que Dios hace o dice se lleva a cabo, y Pablo está diciendo, confíen en Dios. Y ese concepto de Pablo de confiar en Dios no es un concepto solamente para cada uno, para los que estaban en ese barco. Es la palabra de Dios inspirada, y si es inspirada es para ti, es para mí. Cuando Pablo le está diciendo confíen, Él nos está diciendo a nosotros que confiemos. Mire por favor Juan capítulo 16. Y les voy a invitar a leerlo a ustedes fuerte, del versículo 29 al versículo 33 en esta mañana, todos juntos, fuerte, y acuérdense que es un privilegio leer la palabra de Dios. Juan capítulo 16, versículo 29 al 33, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Si usted se da cuenta cuando Jesús está hablando, es interesante que está ocupando, se podría decir algo muy similar al apóstol Pablo. Van a sufrir persecución, pero confíen.
Van a haber conflictos, pero confíen. Ahora les estoy hablando porque ellos, los discípulos le están diciendo, pero es que tú hablas mucha parábola y cuesta entender un poco las parábolas y ahora nos estás hablando claramente. No está diciendo con parábolas ni poniendo ejemplos, claramente. Y el Señor en esa claridad les está diciendo, he aquí, la hora viene. ¿Cuándo? Ya, ahora ya, en que seréis, ¿qué dice? Esparcido cada uno por su lado y me dejaréis. Para algunos que piensan que Jesús no estuvo solo, sí estuvo solo, muchas veces. Mas no estoy solo, porque Dios también, Jesús en su humanidad, también contaba con alguien, con el Padre. Por eso él oraba al Padre en su humanidad, igual que lo hacemos nosotros. Porque el Padre, ¿qué dice? Y a veces nos olvidamos de eso. Tienes a Cristo, hermano. Yo también lo tengo y a veces me olvido que el Padre Celestial está conmigo. Por eso esas palabras que Jesús dice, le está diciendo a ellos, pero ojo, lo que a mí me está pasando, también algún día a ustedes les va a pasar. He aquí que a la hora viene y ha venido ya que seréis esparcidos, cada uno por su lado, me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas he hablado o esto he dicho para que en mí tengáis. Déjeme decirle algo, y la falta de paz, ¿cuál sería un sinónimo? Falta de paz, ¿cuál sería un sinónimo? Dejar de confiar en Dios. ¿Acaso Dios no hará? ¿Acaso Dios no traerá su juicio? ¿Acaso Dios no intervendrá? ¿Acaso Dios ayudará? Pero si decimos confiar en Dios, entonces debemos esperar que Dios haga. ¿Y por qué tenemos que esperar que Él haga? Porque dice al final la última frase, porque yo he vencido al mundo. Por eso necesitamos confiar en Dios, mi hermano, y me incluyo dentro de esto. A veces pasamos por problemas, pero a veces para que nosotros confiemos más en el Señor. Hermano, habrá momentos, habrá situaciones donde la vida será difícil, pero aún así debemos confiar en Dios. Pero cuesta. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 16, versículo 20. Porque Dios, mi hermano, realmente Dios espera, entre comillas espera, porque Dios no tiene mucha expectativa, pero Dios puso su palabra para que nosotros la vivamos y nosotros seamos los beneficiados, que justamente cada uno de nosotros confíe en Él. Por eso Él dice, yo digo, hágase esto. Por eso el ángel le dijo, y lo único que puede hacer una persona cuando está la palabra de Dios escrita delante de nosotros, usted tiene tiene dos alternativas. O le cree a Dios o no le cree a Dios. El creerle a Dios va a traer una consecuencia. El no creerle a Dios, adivine qué va a también suceder. También traer consecuencias. Es su decisión. Es mi decisión. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 20, dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová, ¿qué dice? ¿Quiere estar feliz? Confía en Jehová. ¿No está feliz? Entonces, ¿dónde está su confianza? Pastor, es que estoy pasando esto. Y yo también estoy pasando situaciones. Y te digo algo que voy a dejar que mi emoción, y eso es algo que tenemos que cuestionarnos. Por eso hay que entender la palabra de Dios. Llega un momento donde uno tiene que decir, ya basta, dejo mi emoción, dejo mi sentir, dejo mi problema a un lado y me vuelco a la palabra de Dios. Porque la única que vemos aquí que nos da esperanza, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, el que confía en Jehová es o feliz. Y yo quiero tener una vida feliz. No sé tú. Entonces, si quiero tener una vida feliz, ¿qué me está llamando el Señor a través de su palabra? A confiar. En Proverbios 29, versículo 25. Proverbios 29, versículo 25. El temor del hombre
En otras palabras, el temor nos va a llevar a estar atrapados. Pone lazo. A estar atrapado. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, por si acaso, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere ayudarnos. Pero yo quiero ser ayudado. Y ese querer ser ayudado tiene que ver con la confianza que yo ponga sobre Dios. En el libro de Salmos también, 125, versículo 1. Este se los dejo a ustedes para que lo lea fuerte. Salmo 125, versículo 1, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Sabe a qué se refiere con el monte Sión? El monte Sión en la Biblia es el lugar donde Jesucristo reinará y establecerá su reino. El monte de Sión en la Biblia simboliza Jerusalén, pero el lugar específico donde el Señor va a poner su trono y va a reinar por 1000 años. Estuvimos hablando de eso el día miércoles, el reino milenio. Y Jesucristo va a estar en ese lugar, y Él nos habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Ahí va a estar establecido, pero es una figura. Es una figura, una ciudad asentada, el monte Sión. También llamada como a la iglesia, vendría siendo el monte Sión. ¿Dónde está habitando Jesucristo? ¿Dónde está habitando Jesucristo hoy día? En mi corazón, en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, simbólicamente, lo que estaba mostrando en los tiempos antiguos, somos esa ciudad también, el monte Sión, pero específicamente el monte Sión en aquellos tiempos se refiere a Jerusalén, se refiere a donde va a estar el templo de Dios. Pero vemos justamente que dice el texto, dice, los que confían en Jehová son con el monte Sión que no se mueve. Ahora, déjeme decirle, el monte Sión hoy día, ¿quién está en el monte Sión? Dice, no se mueve. Bueno, hoy día hay una mezquita ahí. Y uno va a decir, pero pastor, ¿cómo se dijo hay que ser como el monte Sión que no se mueve? No, es que va mucho más allá, porque el Señor no está mirando algo físico, sino está mirando algo espiritual. Y en nuestra vida, físicamente, emocionalmente, vamos a sufrir, vamos a padecer, sí, pero eso no quiere decir que debemos movernos. Debemos confiar. La confianza en Dios, por si acaso, nos va a dar firmeza interior, nos va a dar estabilidad. Pero Él dice que hay que confiar en Él. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7, la palabra de Dios nos dice también que hay que tener cuidado de fiarnos en nuestro propio corazón. Pero aquí nos dice que cuando nuestro corazón está bien enfocado sobre quién, entonces ahí es todo lo contrario. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Ese no te apoyes en tu propia prudencia, es que tú sigas a tu corazón para ti mismo, no para Dios. Nosotros a veces creemos saber más que Dios. Creemos que tenemos mejores planes que Dios. Nosotros a veces tenemos y creemos tener mejores ideas que Dios. En nuestra vida, en nuestros problemas, somos buenísimos para decirle, Dios, yo te voy a ayudar, tú no me ayudes. Y no es así. Tenemos que confiar en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o lo que tú crees en tu mente o a lo que uno llega a veces por conclusión. Reconócelo en todos tus caminos y como yo reconozco que yo confío en Dios es haciendo lo que dice la Escritura y Él enderezará tus veredas. Confío en la palabra y Dios nos ayuda. Él produce el hacer como el querer por su buena voluntad. Entonces, cuando vemos ahí en el libro de Hechos, capítulo 27, vuelva ahí al texto que abrimos hoy día, en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 21, el apóstol Pablo nos decía ahí, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, ¿la estaba pasando mal? Hace mucho que no comíamos. ¿Usted la estaría pasando mal si no come? ¿Amén o no?
Yo aquí conozco a algunos que la estarían pasando mal. Hay algunos inclusive que están comiendo a esta hora en el templo. No voy a decir qué, me voy a quedar callado, pero ¿cómo será el hambre que están comiendo mientras uno predica? Está bien. Entonces Pablo dice, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pablo le está diciendo, no era conveniente. O sea, mejor hubiéramos hecho otra cosa. Quizás hubiéramos esperado que Dios responda. Quizás hubiéramos orado y que Dios nos hablara. Bueno, pero al final el contexto, Pablo está simplemente no diciendo, es que yo les dije, es que tú tenías que haber hecho esto, pero ¿por qué no me siguieron? No, Pablo dice, ok, eso ya fue. Pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Eso es lo complejo a veces. Porque sí yo puedo tener ánimo, pero ¿sabes qué? Yo pienso que el buen ánimo también va de la mano de lo que voy a hacer. Porque puedo tener todo el ánimo del mundo y no querer hacer nada. Eso no va a solucionar los problemas. Es como cuando yo estoy con mi esposa, o usted con su esposa y tenemos problemas y uno le dice a la señora, mi vida, ya, olvidemos lo que pasó, hagamos como que nada sucedió, borrón y cuenta nueva. Pregunta, ¿eso va a solucionar la relación matrimonial? ¿Qué es lo que va a solucionar el conflicto? No, si está comunicando, le está diciendo. Son las acciones. ¿Qué acción voy a hacer? Entonces, esa frase está bien hecha. Yo no digo que es así. Hablar con mi esposa, Carolina, nos equivocamos. Sí, tú estás mal, yo estoy mal. Ya, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Lo primero es orar, siempre. Lo segundo es qué es lo que Dios quiere o qué es lo que Dios dice que tenemos que hacer. Porque ¿sabes qué? Porque a veces volvemos a cometer el mismo error que nos llevó al problema. Porque a lo mejor el problema que yo tengo con mi esposa es producto de querer hacer mi voluntad. Y a la final cada uno de nosotros, independientemente en nuestra vida, tenemos que llevar a cabo el plan de Dios en nuestra vida. Y ahí yo me hago la pregunta, entonces, Señor, ¿qué tú quieres que pase entre Carolina y yo? ¿Qué voy a hacer? Señor, muéstrame, háblame, guíame. ¿Qué debo hacer con mi esposa para mejorar? ¿Cuáles son las acciones que voy a hacer conforme a lo que tú quieres, Dios, conforme a la Escritura? La Biblia dice, por ejemplo, en Pedro, dice que tengo que tratar a mi señora como vaso frágil. Un hermano dijo, eres un plumaví. No quiere decir eso la Escritura por si acaso. La señora no es un plumaví. Se está refiriendo a tener cuidado con ella. Pero ya la Biblia me dice que tengo que tratarlo como vaso frágil. Ahí está el consejo de Dios. Ahora, ¿cómo la voy a tratar como vaso frágil? Y tengo un plan y tengo una acción. La palabra de Dios nos ayuda, nos guía. Y en base a ese plan de acción que la Biblia nos da es el que tomo decisiones. Pero me he equivocado tantas veces que nuevamente yo puedo reconocer un error. Yo puedo decir, sí, estoy mal, tú estás mal, estamos mal los dos. Pero Señor, ¿qué quieres que hagamos? Porque nuevamente puedes tú o puedo yo nuevamente meternos en el mismo problema porque dale con hacer mi voluntad. Entonces, Pablo, por eso cuando dice aquí en el versículo 21 y 22, pero Pablo les dice que no deberían haber zarpado, no deberían haber hecho esto y listo. Pero después dice, pero tranquilo, tomen ánimo porque nadie va a perecer, porque vino a hablar conmigo el ángel de Dios. Vino Jesucristo. Hermano, en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Luego ascendió. ¿Y sabe qué nos dejó el Verbo? El Espíritu Santo. Otro consolador, que es Dios, pero para hacernos acordar de lo que dijo el Verbo. Y las palabras del Verbo, mi hermano, están aquí. Por eso dice el Verbo se hizo carne. Mi hermano, ¿qué es lo más cercano que tenemos a Jesucristo a la hora de un plan de acción o de algo que deberíamos hacer o no hacer? Es la palabra de Dios. No lo que yo creo, no lo que tú crees, no las ideas que a veces uno puede tener, sino qué es lo que Dios nos dice a través de su palabra. ¿Qué nos va a animar entonces? Confiar en Dios. ¿Y cómo yo confío en Dios? Haciendo lo que dice la palabra. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12, me encanta ese texto. Y a veces se nos olvida. Hay veces que no andamos animados, hay veces que los problemas nos superan, hay veces que las relaciones nos superan. Cargamos con problemas, siendo de que hay alguien que puede sostener ese problema. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12, por lo cual asimismo, ¿qué dice? Padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído y estoy Es interesante lo que el apóstol Pablo dice, que sí, padece, pero al final del día él está seguro y confiado que Dios va a obrar porque él sabe a quién justamente ha creído. ¿Tú sabes en quién has creído? A veces se nos olvida. A veces creemos en nosotros mismos. No, es un error creer en uno mismo. Por eso tenemos que creer en Dios. A veces creemos en las personas nos decepcionan, ¿o no? ¿Sí o no? Pero ojo, nosotros no decepcionamos a nadie. La gente nos decepciona. No, yo puedo a través de la palabra que yo decepciono a Dios, tú decepcionas a Dios, todos nos decepcionamos, pero Dios no decepciona. Él no decepciona. Por eso Pablo dice que él estaba seguro, pero también a veces no es el problema Dios, el problema es mío. Yo no confío en Dios. Y le digo, yo no he confiado en Dios en algunas situaciones. Me gustaría ser como Pablo, pero él corría con ciertas ventajas. Y no estoy diciendo de que no es así, pero una envidia sana, que Jesús se aparezca y hable con Pablo y te diga, esto va a suceder, tranquilo. ¿A quién no le gustaría esa experiencia? ¿No te gustaría? Imagínate, no sabes lo que va a suceder la otra semana y aparece Jesús y te dice, tranquilo, Lucho, eso, van a haber consecuencias, pero todo va a estar bien. ¿Te gustaría? A mí me gustaría. Pero no sucede. ¿Y sabe por qué no sucede? Bien, porque tenemos la palabra de Dios. Entonces nuestra responsabilidad es creerle a Dios. Es creer en su palabra. Por eso decía el texto, yo sé a quién, o como digo, tengo una frase mía, yo sé al Dios que sirvo. En 1 de Juan, capítulo 5. Una de las cosas que el Señor a través de su palabra quiso afirmar y hacer un pequeño repasito para cada uno de nosotros, que es una de las cosas que increíblemente es puesta en duda en la Biblia, no sé si usted se ha dado cuenta, pero increíblemente en algunas iglesias y en el mundo hoy día se ha puesto en duda lo más importante que tenemos nosotros. ¿Qué es lo más importante que tenemos? Dilo fuerte nomás, la salvación. El que tú te mueras y vayas a la presencia de Dios
es lo más seguro y lo que te va a traer más confianza, no importe lo que esté pasando. ¿Sí o no? ¿Amén? Pero como Satanás sabe que eso produce la confianza máxima ante los problemas, se las ideó para que a través de la misma Biblia muchos dijeran o enseñaran que no estamos seguros en nuestra salvación. Me acuerdo cuando estaba joven, 15 años aproximadamente. Sí, harto años, ¿cierto? Quieren silbar y quieren... No estoy ni allí. Confío en Dios. Pero les digo sinceramente, y no sé si te pasó a ti, pero cuando yo era joven, como en unos 15 años, entre los 15 y los 16, tengo que haber por lo menos unas 3 veces haber dicho, quiero ser salvo. El pastor hacía una invitación el primer día que estuve, me acuerdo la primera vez que estuve, me senté en el lado de allá. La iglesia llegaba hasta ahí nomás, a la mitad de esto. Por si acaso, para los que no conocían la iglesia, esta iglesia era pequeñita, muy pequeñita, ya, pero ahí estábamos. Me acuerdo que me senté al último en la banca, porque siempre los desordenados se sientan al último. Allá, siempre al último. Pero me senté allá y el predicador hizo la invitación. Me acuerdo yo, alcé la mano, pero nada más. Y yo ahí hice una oración en silencio. Pero ese día no me sentí salvo. Y hoy día digo, sentí. Y yo decía, bueno. Después vine otra vez, tampoco. Y después me invitaron a jugar a la pelota, un partido, y ahí ese día alcé mi mano y alguien se me acercó. Y hoy día me doy cuenta con los años que en realidad yo estaba en búsqueda de una salvación y cuando la quería tomar aparecía Satanás y diciéndome, no, tú no tienes las condiciones para ser salvo. No, es que tú eres un pecador. No, es que no, entonces no. Y no sé si a alguno de ustedes le pasó, hay otros que retomaron la decisión por Cristo una vez y fue para siempre, y qué bueno. Pero hay veces en nuestra vida que Satanás ha querido hacernos dudar de nuestra salvación. E inclusive, ¿sabes qué? Voy un poco más allá. No sé, algunos de nosotros nos hemos sentido con el derecho inclusive de decir a veces y hablar de la salvación de otros. ¿Quién soy yo para decir quién es salvo? El Señor Jesucristo dijo, la persona va a dar testimonio, punto. Pero a ese nivel. Y Satanás es astuto. Y por eso mire por favor ahí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 14. Dice, y este es el testimonio que nos ha dado, ¿qué dice? Vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? Entonces tienes que entender, si tú estás con nosotros de visita aquí, tienes que entender que la vida eterna está en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y qué dice? Y esta es la confianza que tenemos ¿en quién? En Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, hermano, debemos confiar en lo que Dios dijo, porque Satanás va a venir a susurrar lo contrario a lo que dice la Escritura. Por eso muchas veces también una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y lo hemos enseñado. Hay que creerle a Dios, no creer en Dios, que también es necesario. Pero al final es creerle a la palabra de Dios. Por eso dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser. Entonces tú tienes que creer en Cristo, en el nombre de Jesucristo, y les dio potestad justamente de ser hijos de Dios. Soy hijo de Dios, pero Satanás lo viene a poner en duda.
En Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué cosa? Vida eterna es creer. ¿En quién? En Dios. Y mire lo que dice. ¿Usted cree en Dios? Dice, y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es el requisito justamente que Dios nos pone para tener vida eterna? Creer en Él. Creer en Él. Y no vendrá condenación. El mismo Juan capítulo 6, versículo 39 y versículo 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en ¿quién? En Jesucristo, tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Y yo le resucitaré en el día. Toda persona que crea en el Hijo va a resucitar. Va a levantarse entre los muertos. Y no por si acaso, y muchos de nosotros sí fuimos enseñados de que tengo que portarme bien, que tengo que hacer obra, que tengo que hacer ciertos dogmas para alcanzar la salvación. No, la palabra de Dios es clara y tienes que creer en Él, no a través de obras. Por eso debemos confiar que la salvación es parte de Dios, no es parte de nosotros. Porque si yo creo que la salvación la obtengo según mi comportamiento, entonces simplemente déjame decirte que no estamos creyendo de una u otra manera en Dios. Porque yo no puedo dar vida eterna. El único que puede hacerlo es Dios, el Creador. No es por nuestros méritos, sino simplemente lo que Dios nos pedía era tener fe, creer en Él, confiar en Él. Pero ojo que una cosa es la confianza para la salvación y también lo otro es después seguir confiando en lo que Él nos dijo. Y hay muchos creyentes que a lo mejor confían para su salvación, pero no confían en lo que Dios puede hacer después de la salvación. ¿Dios te va a levantar entre los muertos? ¿Y Dios no puede levantar tu matrimonio? ¿Dios puede dar la salvación a tu hijo? ¿Y Dios no puede sacar a tu hijo de los problemas, de los vicios? ¿Por qué a veces somos tan selectivos con una confianza en Dios que Dios sí puede hacer algo que para mí es el milagro máximo, resucitar a un muerto? No hay milagro más grande que resucitar a un muerto. Pero ¿no va a ayudarme en mi problema? ¿Que es más pequeño? En Juan 10, en Juan 10, 28. Estaba en la semana leyendo una historia acerca de David. David representa obviamente muchas de nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted se identifica a veces con David o no? Yo me identifico con David muchas veces. David David era un hombre insignificante. ¿Qué es lo que hacía David? Pastor de ovejas. ¿Se necesita un título para ser pastor de ovejas? No. Era un pastor de ovejas. ¿Fue considerado o no fue considerado? Fue el último de los considerados. Ni siquiera lo querían presentar al sacerdote. ¿Se acuerda? Bueno, él toma una responsabilidad. En esa responsabilidad justamente que toma, el Señor le dice, y ahí por eso hay que creerle a Dios en su palabra, a través del profeta le dice, tú vas a ser el rey de la nación. Pero eso no sucedió hasta muchos años después. Pero ya había una profecía para él. Y que de su linaje iba a venir justamente Jesucristo, el Salvador. Pero vemos justamente que David también, cuando él llega al reinado, él vemos que también cometió errores, se separó de la comunión con Dios. Y cuando uno se separa de la comunión con Dios, entonces, ojo, van a haber situaciones en nuestra vida, pero ojo,
que las situaciones en nuestra vida no eran para condenación, sino las situaciones de la vida es para entrar en una nueva o restaurar la comunión. Sabemos que David cometió errores y pecó, pero ese pecado él podría haberlo destruido o ese pecado podría haberlo llevado nuevamente a comunicarse con Dios. Y a través de la historia y a través de la Biblia podemos ver que la situación que pasó lo hizo perder la comunión con Dios, dice la Escritura, por un año. Si usted lee la Biblia, ve la historia, se alejó David de Dios. Dios no se alejó de David. David se alejó de Dios. Dios no se aleja de ti, yo me alejo de Dios. Y se alejó de David de Dios hasta que a través de las decisiones y circunstancias, él vuelve en sí y dice, no, yo tengo que volver a restablecer mi comunión ¿con quién? Con Dios. Y ojo, David, Dios, David. Y vemos que sí cometió errores, sí tuvo conflictos. Y vemos al rey David justamente pasando todas esas circunstancias en su vida. Pero el rey David también grafica mucho algo de nosotros también. Y vemos justamente que el rey David a la final, cuando vemos que él había perdido su comunión, él habla con Dios. Y vemos por ahí en el Salmo, que después si quieres lo leemos, él dice, contra ti he pecado. ¿Contra quién? Contra ti. El gran conflicto en nuestra vida, y déjame decirle, hermano, que más allá de los conflictos que tengamos, si tenemos conflictos, siempre el conflicto va a ser con Dios. Independiente que yo tenga conflicto. Voy a ocupar a mi señora, puedo tener un conflicto con mi señora. Pero al final del día el conflicto es con Dios. No es bueno, es con mi señora, pero al final del día es con Dios. ¿Por qué? Porque Dios me dice a través de su palabra cómo tengo que hacerlo o solucionarlo. Y si no lo soluciono, al final del día el conflicto es ¿con quién? Con Dios, porque Él me está dando las pautas y las cosas como tienen que suceder. Siempre al final. Siempre el conflicto es con Dios. Por eso estoy tomando el ejemplo de David. Y David a la final, obviamente, se tuvo que acercar a Dios, hablar con Dios y arreglar cuentas, reconocer que se había equivocado. Y le digo algo, que eso es maravilloso. Me gusta esta historia. Dice la Escritura, dice el Salmo, que después del error de David, no hubo otro más grande que David. Como Dios es un Dios de oportunidad. Dice Juan 10, tomando eso, porque hay que entender algo, porque estoy hablando de la salvación. Y nosotros nos hemos equivocado un montón de veces. Pero mire lo que dijo el Señor en Juan 10, versículo 28-29. Léalo fuerte, por favor. Juan 10, 28-29, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Sabe que ese es el mejor lugar donde usted puede estar? Que no importa lo que pase, el Señor está diciendo, tú eres mío. Y nada te va a arrebatar de mi mano. Si tú en esta mañana dices, pastores, que yo no sé si soy salvo, yo no sé si voy tengo vida eterna, yo no sé si cuando me muera iré a la presencia de Dios, el Señor te dice, entonces ven y pónete en mi mano. Y los que ya han tomado esa decisión, cuando estamos flaqueando por a veces motivo, por nuestro ánimo, por nuestras personalidades, por burro, como usted quiera, Dios también debe hacernos, o nosotros debemos recordar que Dios está diciendo en nuestra mente, pero oye, si te tengo en mi mano, es cosa de que me hagas caso. Mi hermano, la salvación es tan segura que eso debería en nosotros producir la gratitud más grande, el deseo de querer mantenernos siempre agarrados a Él. Porque no hay nada más grande que la salvación en Jesús.
Y por eso una de las cosas por qué dudamos es porque no confiamos o perdemos confianza en Dios. Y no es un problema de Dios, sino es un problema mío. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. A propósito, todos los versículos que estoy dando son versículos para hablar con personas que dudan de su salvación. En Juan, Primera de Juan 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? ¿Sabe para qué está ese versículo ahí? Para mí, para recordar lo que Satanás quiere convencernos. Yo conozco muchos, e inclusive a veces, como te decía en mi juventud, a veces asociamos salvación con nuestra vida de decisiones. Pero mire lo que dijo el Señor. Hijitos míos, ¿cómo es la forma de que el Señor está siendo inspirado? ¿Cómo es la forma como nos trata el Señor? Hijitos míos, estas cosas, por qué puso escribo? Porque iban a quedar en el libro siendo inspirada por Él. Entonces tenemos que creerle a Dios, en especial lo que está diciendo. Aquí está lo que estoy diciendo. ¿Para qué dice? ¿Para qué está la Biblia? Para no pecar. Pero ¿y si pecamos? Dice, alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, el Jesucristo el justo. ¿Entiende David? ¿Por qué ocupé el ejemplo de David? Porque David a la final, él tenía justamente un abogado. Y tú y yo tenemos un abogado a veces ante situaciones. Pero ojo, es necesario entenderlo rápido. Creo que ahí está a veces el error, de que no entendemos rápido que Dios está ahí. Y yo te digo, hay otros textos que nos van a decir que el Señor nos va a limpiar de todo pecado. Él está ahí, Satanás nos hace ver lo contrario. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Mire lo que dice en 2 de Corintios 11, versículo 3. A la vez habla de las razones porque a veces nos metemos en problemas, pero a la vez también da la razón de cómo solucionar el problema. ¿Qué nos dice el texto? Pero temo que como la serpiente, ¿quién es la serpiente? Satanás, sus demonios. Dice, o sea, no es que Satanás te diga, no, peca, no, es muy astuto para que uno haga cosas. Nos motiva, no nos obliga. Es un motivador. Satanás no va a tomar tu mano y va a hacer esto. O como en algunas iglesias enseñaban que se les metía el espíritu de la infidelidad, así que por eso eran infieles. Y el problema no era él, sino el espíritu. A ese nivel se enseñaba. No, eso es mentira. Satanás te puede abrir las puertas o tentar a que tú caigas en infidelidad, sí, pero la decisión pasa por ti. Y por eso dice, y ojo, si fuera, a mí me ha pasado a veces que decimos, pero ¿cómo no se va a dar cuenta? ¿Ha escuchado eso, no? ¿Ha escuchado el cómo no se va a dar cuenta? ¿Y por qué entonces Satanás tiene que ser astuto? No sé si me doy a entender lo que acabo de decir. Porque yo le puedo decir a mi hijo a veces, Daniel, pero ¿cómo no te vayas a dar cuenta que estoy cometiendo un error? Pero ¿por qué me estoy dando cuenta?
Y me estoy dando cuenta, es algo natural, pero Satanás es más astuto que lo natural, por eso él va a venir con astucia y nos va a engañar. ¿Y a quién engañó? Le hago una pregunta aquí, ¿hay alguien aquí mejor que Eva? ¿Le puedo decir algo? Eva era mucho mejor que todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque estaba, cuando fue tentada, ¿en qué interior espiritual estaba? Sin pecado. O sea, rayando la perfección. Y en su perfección, sin pecado, ¿qué hizo Satanás? Ahora, ¿y yo? Yo no estoy sin pecado como Eva. Así que soy constantemente, con astucia, siendo engañado. Todos somos engañados, mi hermano. Pero mira lo que dice. Eso es el punto que está dando a entender al apóstol ahí. Y dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Nos extraviamos? Sí. ¿Nos equivocamos? Sí. Pero mire la solución. ¿Y por qué nos extraviamos? Porque perdimos nuestra fidelidad ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Y es algo de que tanto usted como yo tenemos que evaluar mi fidelidad a Cristo. Por eso David en el Salmo 51, él evaluó su fidelidad ¿a quién? ¿Al pueblo? ¿Evaluó su fidelidad a sus mujeres o a las esposas que tenía? Él revisó su fidelidad con Cristo, con Dios. Y cuando tú y yo analizamos nuestra fidelidad a Dios y decimos, Señor, sí, te estoy siendo infiel. Eso es reconocimiento. Eso es decir, sí, Señor, estoy pecando y estoy hablando con Dios. Y cuando yo hablo con Dios, entonces Dios empieza a obrar en nuestra vida. Por eso cuando vemos ahí en el Salmo 51, mire por favor Salmo 51, versículo 1 en adelante. Salmo 51, del versículo 1 al 4. Mire esta conversación preciosa. Me acuerdo uno de los sermones que he escuchado en 2 ocasiones. He escuchado esta predicación específica en 2 ocasiones del gran pastor Enoch Gutiérrez. Si alguna vez tiene la oportunidad de escucharla, está en YouTube. Esta predicación que él habla y predica del Salmo 51. La escuché en Argentina un día. Bueno, me encantó esa predicación. Él la enseñaba, bueno, la enseña tan bien, donde él decía, le voy a decir lo que dijo a la conclusión del pastor Enoch al final después de leerla. Dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Las 2 cosas que mencionó el pastor Enoch y que a uno le resaltan hoy día cuando lo logra entender y leer. Que primero siempre ocupó el término mí. Yo soy el problema. No mi hermano es el problema. No mi esposa es el problema. Yo soy el problema. Y si yo soy el problema, tengo que solucionarlo. Y la segunda cosa que dijo pastor Enoch, hace una pregunta. ¿Mencionó a Betsabé en el capítulo 51 de Salmo? Porque ¿cuál era el pecado que estaba hablando David? ¿Cuál era el pecado del Salmo 51? El adulterio, la infidelidad. Y el pastor Enoch decía, en ningún momento David
culpa a otro. Se culpa a él. Yo soy el problema. Interesante. Porque si hubo una infidelidad, uno podría decir lo siguiente. Es que es de dos las cosas, pastor. ¿Ha escuchado eso, no? Es de dos. Cuando hay conflicto, es de dos. Pero David estuvo en un conflicto. Y a la final lo que él está tratando de recordar es que él reconoció con Dios sus errores y no buscó culpable. Pero a veces, mi hermano, ¿qué es lo que nos está deteniendo justamente para acercarnos a Dios? No confiamos en su palabra. No creemos que Él hará. O a lo mejor simplemente, mi hermano, lo he pensado, Satanás no se estará aprovechando de situaciones, de cosas en mi mente, por situaciones de la vida, por cosas que pasan, conflictos que a veces se dan en la vida de uno y a veces Satanás la ocupa para decirte, tranquilo, Dios está ocupado. Dios no está para ti, es que Él está preocupado de otras cosas. Y uno, soy su hijo, yo estoy con Él, pero uno lo lleva a ese nivel. A veces caemos en situaciones difíciles. A veces pueden ser por la voluntad de Dios. ¿Caemos en situaciones difíciles por la voluntad de Dios? Sí. ¿El apóstol Pablo cayó en situaciones difíciles por predicar el Evangelio? Sí. Pero también a veces caemos a situaciones difíciles por nuestra ignorancia. A veces caemos en situaciones difíciles por nuestra rebeldía contra Dios. Y a veces creemos que el mundo se cierra contra uno. Pero al final, ¿qué dice Dios? Confía, confía. Mire lo que el Señor le dijo en el libro de Isaías, capítulo 41, en el versículo 8. Dice así la palabra del Señor en Isaías 41, 8. Pero tú, Israel, ¿lo puedes hacer tuyo? ¿Ese pasaje lo puedes hacer tuyo? Hazlo para ti, porque la palabra de Dios no es para el otro. La palabra de Dios siempre es para mí. Cuando vemos y estudiamos la palabra de Dios, Dios háblame, Dios dime, Señor. Y aquí dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de la tierra lejana te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. ¿Entiende su seguridad en Cristo? A veces dudamos y no confiamos en lo que Dios dijo. El Señor dice en su palabra, Salmo 37. El otro día un jovencito me preguntaba, ¿dónde está el joven? ¿Te acuerdas que me preguntaste o no? Vamos allá. ¿Cuál es? Ya, vamos al Salmo 37, 4, 5. Tiene buena memoria el joven. Qué bueno. Se me acercó el otro día aquí el muchacho. Dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, hermano, dime. Pastor, ¿cuál es tu salmo? ¿O tu salmo o versículo? ¿Qué me preguntaste? Versículo. ¿Y por qué a todo esto quería saber mi versículo favorito? ¿Curiosidad? Acuérdate que la curiosidad mató al gato. Salmo 37. ¿Están ahí conmigo? Pero en el versículo 5, aunque él dijo, el versículo favorito mío, el 37, 4 y 5. Pero el versículo 5, el que
el que queremos darle énfasis. Pero démosle el 4, ya que los mencionó. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá peticiones de tu corazón. Primeramente, eso es algo que le hice una exagesis a ese texto. Cuando estudiamos la palabra de Dios, a veces nosotros podemos estudiar la Biblia según lo que está escrito ahí. Pero hay veces que cuando uno quiere buscar realmente en profundidad lo que Dios está diciendo, ahí nosotros vamos a ir a algunos textos originales. La Biblia fue escrito, por ejemplo, en hebreo, en arameo. Entonces ahí es donde uno tiene que buscar a veces el significado de lo que decía la palabra en hebreo o en arameo. Es por eso que también existen varias versiones de la Biblia, en especial en el Antiguo Testamento. Por eso hay algunos comentarios bíblicos. Esto es para que usted entienda, cuando uno hace una exagesis ya del texto, uno va analizándolo parte por parte, va buscando la raíz de la palabra, y a veces es bueno. Pero déjeme decir que es bueno a veces para uno, pero lo dije el otro día, a veces se transforma también en una desventaja. Porque a veces no es necesario hacerle tanta examinación al texto, y ya con lo que está escrito el Espíritu Santo va a hablar. Pero para uno a veces, como le digo, cometemos ese pecado. Creo que es un error de muchos de nosotros los predicadores, que a veces, inclusive a la congregación, le estamos enseñando cosas que no son necesarias enseñar. Y uno va madurando. Por eso yo trato, a veces menciono un par de palabras en griego, algunas cosas para que la gente entienda, pero no, mi hermano, la palabra de Dios es esa y es su propio intérprete. Pero como era mi favorito, desde muy joven lo busqué y lo estudié para ver qué decía. Porque me entró un conflicto en mi vida con otros textos. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, el Señor dice que el Señor cubrirá o multiplicará todas tus necesidades. ¿Dios va a cubrir tus necesidades? Entonces yo dije en mi cabeza, pero es una tontera, ¿la puedo decir? Es una tontera. Yo tenía un deseo, viajar. Entonces yo decía, pero eso no es una necesidad. Entonces, ¿para qué orar? ¿Para qué voy a orar por esto si no es una necesidad? Y Dios me va a suplir la necesidad. Pero esto siendo muy joven, no ahora, muy joven. Y yo dije, ya, hasta que me encuentro con este texto, y un día escuchando a alguien me dijo, no, es que mira, la palabra de Dios en tal lugar dice esto otro, y a uno le queda, ya, y empecé a estudiar. Y ahí me encontré este texto. La palabra peticiones, en su origen o en su base, es la palabra deseo, no es una necesidad. Entonces, ahí yo me di cuenta de que Dios es bueno. Y no solamente quiere cubrirte tu necesidad, también quiere dar tus deseos. ¿Sabes? Porque somos los papás, ¿sí o no? Cuando me dijo, papá, yo necesito esto. ¿Has escuchado eso? Papá, necesito un iPhone 15. Si necesito un iPhone 15, me está diciendo que el iPhone 15 es una necesidad, necesito. ¿Y qué le digo yo como papá? Efraín mora al África, anda a trabajar, trabaja flojo y te compráis todo lo que tú querés. ¿Sí o no? Pero ¿cuántos de ustedes, los papás, al final del día dijimos, conversaron con su señora y dijeron, ¿sabéis qué? Ya comprémosle un Play. Comprémosle un Play. Comprémosle esto. Pero no es una necesidad. Y ahí viene, si Dios siendo bueno, ya, imagínense nosotros como padres siendo buenos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Estoy dando toda una explicación por lo que estuve estudiando el texto. Le dije yo, a la final encontré esa palabra que Dios es bueno, tan bueno, más bueno que nosotros como papá, que todos los que estamos aquí, que Dios dijo que aún así, pero es condicional. Ojo, vuelve ahí al Salmo, Martina, es condicional el texto. Entonces, Dios es bueno,
pero no es bueno porque en este texto, porque yo soy Luis Sepúlveda, si no me pidió algo, me puso una condicionante. Deleítate. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá tus deseos de tu corazón. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Confía en Él. ¿Cuándo lo hará? ¿Cuándo lo hará? ¿Qué dice al final? ¿Cuándo el Señor hará? ¿Cuándo Dios actuará en nosotros? Cuando confiemos en Él. ¿Cuándo Dios intervendrá en nuestros problemas? ¿Cuándo Dios nos sanará de nuestras pesadillas? ¿Cuándo Dios va a quitar la culpa? ¿Cuándo Dios va a actuar en nosotros? Cuando yo confíe en Él. Y a veces estoy confiando en mis propias fuerzas, a veces estoy confiando en las personas, a veces estoy confiando en sí mismo. Y al final del día te puedo decir, ¿sabes qué? Es una pérdida de tiempo. Confía en Dios y Él hará. Y lo aprendí y lo trato de vivir así. Pero ¿sabes qué? Soy tan pecador que me olvido. Nos olvidamos de Dios. Me refiero a su palabra, no de Dios como tal. A veces, situaciones de la vida, cosas, si tenemos la Biblia ahí delante, si hicimos nuestro devocional en la mañana y al par de horas del devocional somos puestos a prueba. Y a la final es simplemente para decir, confías en mí, confías en Dios. Por eso, mi hermano, debemos confiar en Dios. Y soy uno de los que necesita confiar en Dios. Él dijo, así como Él dijo, se hará, entonces yo tengo que creer por algo al que decía. Cuando el texto nos decía, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, confía en Él y Él hará. Ahí me pregunto a veces, ¿por qué entonces no está haciendo Dios? ¿Habré dejado de confiar? ¿Habré dejado de deleitarme? Y a la final, cuando usted hace algo con deleite, ¿cómo es? Cuando se deleita, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo está su cara? Cuando se está deleitando, ¿cómo está su cara? Cuando se está deleitando, ¿cómo está su ánimo? Y creo que a veces, creo que nuestras expresiones, nuestra forma de ser, a veces va de la mano porque hemos dejado de confiar en Dios. Pero ¿sabe qué es lo mejor de todo? Que Dios es justo. Y la palabra de Dios nos dice que si nosotros hemos pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos algunas cosas, todos nuestros pecados, y limpiarnos y lavarnos. Me encanta eso. Porque una cosa es limpiar, ¿ha visto? Usted se limpia. Pero el Señor dijo, limpiarnos de toda maldad. No, no es suficiente. Una cosa es limpiarse y otra cosa es lavarse. Y creo yo, este es algo mío nomás, está en Primera de Luis por si acaso. Creo que para mí limpiarme tiene que ver con reconocer mi pecado como lo hizo David en el Salmo 51. Yo me confieso, yo me arrepiento al Señor. Me limpié. Pero ahora necesito ser lavado. Y ahí interviene el Señor. Y es por eso que cuando yo ensucio al otro día, el sábado, llegué con el polerón sucio, me limpié. Y mi señora me dijo, mira cómo trae ese polerón. Sucio.
trae para acá para. Creo que eso necesitamos a veces con Dios. Sacudirnos, reconocer nuestro error y después pasarle la prenda nosotros mismos en las manos de Dios y que Dios nos lave y que Dios nos limpie. Pero después de eso, ¿Dios qué nos dice? Pero confía, confía. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor, te damos en esta mañana. Gracias mi Señor porque podemos ver a través de la palabra de Dios que sí, necesitamos confiar en ti, Señor. Necesitamos arreglar cuentas contigo, necesitamos hablar contigo cara a cara y analizar y mirar nuestra confianza, nuestro deleite. Porque a todos los días, a cada momento, Satanás con astucia va a querer hacernos caer. Las leyes naturales del mundo, como las enfermedades, van a aparecer. Las leyes del mundo, como el trabajo, el no tener un trabajo, cosas como esas van a aparecer. Y nuestra vida pasa de confiar en Dios y creer en Dios a la duda, a ser engañados pensando de que Dios no va a actuar. Nos culpamos y creemos que somos causantes de todo. Y Satanás nos acusa delante de Dios y nos hace sentir culpables, que a lo mejor lo somos. Pero siempre la culpa que viene de Dios es para restauración y no destrucción. Así que mi Señor, por favor, obra en cada uno de nosotros, en nuestras mentes, en cada situación de hermanos que están pasando dificultades. Hay hermanos en nuestra congregación que tienen familiares enfermos. Hay hermanos que hace poco han sufrido accidentes y están complicados de salud. Hay a veces conflictos matrimoniales y que están sucediendo en nuestra congregación. Y uno mismo, Dios, uno mismo a veces está pasando problemas que necesitamos de volver nuevamente a tus pies, de volver en la confianza. Así que obra Dios en cada uno de los que estamos aquí. Como decía el rey David, necesitamos individualmente, cada uno contigo, hablar y decir, Padre, contra ti he pecado. Contra ti, Padre, he dejado de confiar. Contra ti, Dios, he puesto en duda lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder fortalecernos. Creo que el Espíritu Santo debe obrar profundamente en hacernos enseñar y guardar todas las cosas que en ellos hay. Pero mientras el Espíritu Santo hace aquello, también nuestro propio yo, y Satanás mismo, sus demonios, nos hacen dudar de tus dichos. Como decía el apóstol Pablo, algo que debemos recordar, Señor, es que yo sé en quién he creído, decía el apóstol Pablo. Y te hago esa mención hoy día, hermano, pase lo que pase, situación que esté pasando, recuérdate en quién creíste. Él te dio la vida eterna. Y dice Juan que nada te puede arrebatar de la mano de Dios. Por eso, Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a poder saber que en ti podemos descansar y que, como decía, la confianza cuando estamos bien, no hay problema. Pero es cuando llegan los momentos difíciles, con mayor fuerza debemos aferrarnos a Dios. Obra Dios en cada uno de nuestros hogares, porque a la final siempre Satanás va a querer ir en contra de la familia, contra el plan de Dios, contra nuestra propia vida, los hijos de Dios. Y también Dios, recordar que dijiste algo hermoso, que nos deleitemos en ti y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Confiemos en Él y Él hará. Y te pido, Dios, que hagas en mi vida. Tú conoces mi corazón, Dios. Tú conoces el corazón de mis hermanos. Tú conoces nuestros deseos.
Tú conoces nuestros planes y que cada uno de ellos sea conforme a tu voluntad, Dios, pero en especial conforme a tu escritura. Y yo estoy seguro que tú harás, Dios. Tú responderás. A veces sí, a veces no. O a veces simplemente nos dices, espera. No sé cuál es el tiempo, Dios. Tú lo sabes, tú tienes el control. Permítenos, Dios, simplemente hacer tu voluntad sobre la nuestra. Y también quisiera terminar esta oración. Y tú también quizás ahí estás orando por tu vida, por tu familia, por ti mismo. Pero también no desaprovechar la oportunidad de preguntar. Leímos muchos pasajes donde el Señor nos dice que nos da vida eterna, donde Dios da seguridad de salvación y a lo mejor tú en esta mañana no sabes a dónde vas a ir después que mueras. Tienes dudas de tu salvación, quizás producto de lo que dije. Hoy día tú estás diciendo, no, yo creo en el Señor, pero aún así tengo una pequeña duda. Yo no sé si cuando muera voy al cielo, Señor. Quizás en tu mente ha sucedido eso. Eso lo produce o Satanás o a veces lo produce el Espíritu Santo para darte a entender que necesitas a Jesucristo, que Él sea el Dios en tu vida. Quisiera preguntar y para cerrar esta oración, ¿habrá alguien en esta mañana que diría, pastor, yo tengo duda de mi salvación? Yo quiero estar seguro y podría orar por mí porque yo quiero estar seguro de mi salvación. Yo quiero saber con certeza que voy a estar en el cielo. Te digo, no es a través de tus obras, es a través de la fe. No es a través de lo que has hecho, sino es a través de tu decisión de creer y poner tu fe en Jesucristo. Me gustaría orar por ti en esta mañana. Si pudieras solamente alzar tu mano para yo verte de aquí y orar por ti, para saber que tú eres uno o una, es decir, pastor, ore por mí, quiero estar seguro de mi salvación. Solamente alza y baja tu mano para orar por ti. ¿Habrá alguien? ¿Hay alguien que diría, pastor, ore por mí, quiero estar seguro de mi salvación? ¿O te quedó claro que Dios no te arrebatará de tu mano? ¿Te quedó claro? Amén, vamos a ver. Padre, gracias Dios, gracias Señor. Gracias por todo lo que haces y en especial por todo lo que harás, porque confiamos en que tú harás, porque así lo dice tu escritura. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice el resto del día. Desde ya prepara nuestro corazón para todo lo que resta del día y lo que significa también estar nuevamente en este lugar. Bendice a cada uno en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.